¡Ey, tú! ¿Qué pasó? ¡Es peor! ¿Y el rojo por qué? ¿Quién es usted? Yo soy Ukip Espadas, consejero de línea. Ah, bueno, el árbitro llegó para expulsarme, pero si no te lo quiere dar. Eso vamos a tener que resolverlo con el director. Muy bien, mira quién llegó. Nos vino a regañar, a poner en orden. ¿Pero me acompañas aquí al programa? Con muchísimo gusto. Lo que no sabía usted es que aquí tenemos un árbitro comunista. Cuidado, vámonos. Cuidado, vámonos. Mi nombre significa 7 antorchas. Uk 7, Hip antorcha. Es la fecha de mi nacimiento en el Solquín, el antiguo calendario maya. Yo creo que se trató de un interés añejo en entender la sociedad en la que yo vivía, por una parte, y por otra, más adelante, un fuerte espíritu militante. La revolución es el gran parto de la sociedad en la que vivimos hasta el día de hoy, y destacadamente de muchos de los grandes derechos de que gozamos, aunque a veces no nos demos tanta cuenta de ello. Hay cosas en las que sí, hay cosas en las que no. Tenemos mecanismos muy madurados a lo largo de décadas para garantizar que los votos se cuenten y se cuenten bien, pero por otro lado, es una democracia que se ha demostrado frágil ante el dinero. Hemos vivido un proceso largo y contradictorio de formación de ciudadanía, pero una ciudadanía sólida, una ciudadanía firme, es la única posibilidad de sostener una democracia en el largo plazo. Bienvenido, estimado Uk, aquí al estudio. Pásale, por favor. Gracias, John. Un honor tenerte aquí. Yo creo que pocos conocen quizás tu historia de lucha política, de izquierda, de compromiso con el cambio social. ¿Creen que todos los consejeros son unos burócratas? Cuéntanos de ti. No, bueno, a ver, yo llegué a consejero, no sé muy bien todavía cómo, pero la realidad es que yo dediqué mi juventud a la militancia política. Yo ingresé al Partido Comunista en 1979 y de ahí me seguí derecho en los partidos que lo sucedieron hasta el PRD, en donde permanecí hasta 2017. Hasta 2007. Hasta 2007 la militancia política fue realmente el único hilo conductor de mi vida, ¿no? Muchas cosas cambiaron, mis aficiones, mi trabajo, pero mi militancia política siguió allá. Pero el comunismo, ¿qué tiene que ver con la democracia? Yo podría dar mi opinión al respecto, pero tú dime, ¿qué relación hay entre comunismo y democracia? A ver, los comunistas de 1979 éramos profundos demócratas. Uh-huh. La Unión Soviética nos quedaba muy lejos, teníamos ideas, conforme fue pasando el tiempo, fuimos viendo cada vez más fantasiosas, pero fundamentalmente éramos un grupo de mexicanos que quería transformar México para hacer una sociedad más justa. No teníamos mayor vinculación con el socialismo realmente existente, y la realidad es que con el paso de los años entendimos que el socialismo real estaba desgastado y que incluso seguir militando bajo la hoz y el martillo representaba un serio problema frente a una sociedad que buscaba por muy distintas vías la apertura. Sí, la apertura política, pero también la apertura social, la apertura cultural. Era una sociedad que había vivido en el México, se había forjado en el México postrevolucionario, cuyo sistema institucional ya tenía más de 2 décadas presentando severos problemas, y lo que nosotros buscábamos era un mundo más justo para México. O sea, el ideal comunista es democrático, desde un punto de vista más allá de lo que uno opine a favor o en contra de la Unión Soviética. El ideal mismo de eso, no solamente tener democracia política, sino también democracia económica, es profundamente democrática. Ahora, hay otro elemento de tu biografía: no solamente eres comunista, sino eres de la hermana República de Yucatán. Bueno, cuéntanos de esa vida. A ver, mi abuelo fue exiliado de Yucatán en 1944
él era rector de la universidad, liberal, que muy joven participó en lo que fue el movimiento revolucionario en Yucatán, que no tiene nada que ver con la revolución en el centro del país o en el norte del país. La revolución a Yucatán llega de fuera, cosa que liberales y escasos socialistas que había toman como una gran oportunidad para ejercer una influencia sobre el poder, sobre la sociedad misma, pero finalmente el estrato social en Yucatán era, probablemente lo siga siendo, profundamente conservador, de forma tal que este proceso de avance que se da, hay que decirlo, de espaldas a las mayorías sociales, es un avance muy progresista, pero no con consenso. Felipe Carrillo Puerto es un bastión de los más revolucionarios reformistas de la efectivamente, de ese pero si nosotros pensamos en lo que esto fue, es decir, ¿por qué a la muerte de Carrillo Puerto, al asesinar a Carrillo Puerto, el proyecto se derrumba? Porque no era un proyecto que tuviera un gran soporte social. A pesar de que en su momento esto generó el despertar de muchas cosas, yo siempre recuerdo con mucho orgullo que el voto de la mujer en Yucatán se dio 30 años antes que a nivel nacional. Claro. El aborto era legal desde los primeros momentos de la posrevolución, pero esto no tenía una contraparte, una aceptación, una hegemonía social. La hegemonía social seguía siendo de los herederos de los viejos criollos coloniales convertidos en hacendados, y eso marcó la vida política de Yucatán. Esto definió en 1938 los dos grandes bloques sociales y políticos del Estado que no se rompieron sino hasta 2018. Hasta hoy no sabemos si se rompieron en definitiva o se rompieron para volverse a conformar. ¿Te consideras parte del pueblo maya, de ascendencia indígena? A ver, yo tengo ascendencia maya seguramente, pero no puedo reclamar para mí ser parte del pueblo maya. Es decir, yo crecí en la sociedad, bueno, primero en Puebla, luego en Mérida, pues en la sociedad común, a ver, diría yo mestiza, pero ahora resulta que mestizo también es mala palabra. Yo tengo un severo problema de vocabulario, muchas de las cosas que eran puramente descriptivas hace 20 años se han vuelto malas palabras. Pero bueno, digamos, la sociedad mestiza como yo la concebía, yo era parte de ella, ¿no? No hablo maya, por ejemplo. Aunque tu nombre es maya, por supuesto. Bueno, mi nombre es maya y eso fuera de Yucatán es una cosa, cuando mucho folclórica. En Yucatán es un elemento de discriminación. Bien, vamos a un breve recorte de un discurso tuyo, tu primer discurso como consejero electoral. Creo que fue el 20 de julio de 2020. En no, 20 de julio todavía me traían ustedes en la cuerda bueno, floja. Por esas fechas. Bueno, dices que nosotros por el Comité Técnico de Evaluación. Ahora luego hablamos de eso. Vamos al discurso de toma de posición de UCA. Este instituto sintetiza lo que en su última larga etapa han sido ya algo más de 4 décadas de lucha social. Es indispensable entender que no estamos ante una institución cualquiera, sino ante una institución que cristaliza instrumentos, prácticas, dinámicas que son insustituibles en el desarrollo democrático del país. Llegamos con una gran tarea a cuestas, llegamos con una responsabilidad de una gran importancia, seremos parte de una responsabilidad colectiva muy profunda y de un esfuerzo colectivo que esperamos, o al menos yo espero, sea un ejercicio profundo. Si nuestro trabajo es el que debió ser, si nuestro desempeño es el que se esperaba de nosotros, podremos ir presintiéndolo teniendo indicios a lo largo de 9 años. Pero al final, si dentro de 9 años, la sociedad que nos eligió, a través de sus diputados, sus más legítimos representantes, si esta sociedad que nos eligió nos reconoce nuestro servicio, pudiéndonoslo reclamar, habremos cumplido con nuestro deber. Muy bien. El INE como producto de luchas históricas y del pueblo mexicano. ¿Has podido
avanzar en ese camino estos años, estimado Kip? A ver, ha sido un proceso heterogéneo, lo tengo que decir. Hay cosas en las que confío y en las que creo que he colaborado a su consolidación. Tengo muchas diferencias con decisiones que se han tomado. Esta lasitud en la interpretación de las leyes que prevalece desde las reformas de 2014 y que no tiene que ver nada más con lo electoral, sino con lo judicial en general, y que ha permitido que se tomen una serie de medidas que no estaban previstas en la ley o que entraban directamente en contradicción con la ley. Esto a mí me causa mucho problema. Creo que el garantismo y el principalismo no transitan por ahí. Me parece. ¿Les ha faltado un respeto a la ley de los mismos consejeros electorales? Constitución. Sí, así lo he señalado cuando lo he percibido de esa manera, pero lo digo con toda franqueza, me preocupa mucho más el Tribunal Electoral, porque todo lo que nosotros hacemos, absolutamente todo lo que nosotros hacemos, puede ser revisado por el Tribunal, pero los fallos de la Sala Superior son definitivos. Y en general han sido correctos, con apego a la ley y la justicia, o más bien detectas intereses políticos ahí en el Tribunal Electoral? Más que intereses políticos, que no podría yo definirlos, tengo una gran preocupación por los criterios. Siento que, en mi formación en la democracia a la que yo aspiraba, el voto popular, la voluntad expresada en las urnas, era un mandato absoluto. Cuando me encuentro frente a autoridades y a un tribunal para los que de repente el voto popular parece una sugerencia sometida a la mejor decisión de la autoridad, tengo un problema de fondo. Una especie de paternalismo, una soberbia institucional, como si ellos fueran las representantes y encarnación de la democracia, los consejeros magistrados, cuando para ti son los partidos, ¿verdad? Has dicho que eres un partidócrata. Yo así me declaré, ante ti me declaré partidócrata cuando me estaban examinando, y es una posición que sostengo. Es decir, cuando yo encuentro, por ejemplo, un fallo del tribunal donde dice que en los distritos indígenas solo se pueden postular indígenas, porque si se llega a postular algún mestizo, ¿qué tal si los indígenas votan por el mestizo? Es decir, ¿quién es el debido representante de los pueblos indígenas? No es un asunto que le toque votar a los indígenas, es un asunto que 11 consejeros o 7 magistrados, en este caso concreto, deciden por los indígenas. Y eso a mí me resulta directamente inaceptable. De repente, los observadores externos vemos al INE, en particular al tribunal también, como si fuera un partido de oposición, aprovechando cualquier oportunidad para golpear y atacar al presidente, la 4T, quitarle diputados, candidaturas a Morena. ¿Notas ese sesgo en tus compañeros? No haría yo una afirmación de ese tamaño. Hay decisiones particulares con las que tuve un gran desacuerdo, eso es verdad, pero no me atrevería yo a decir que el INE se ha constituido en una fuerza militante. En todo caso, creo que hay la necesidad de que como sociedad hagamos una revisión profunda de qué debemos permitir que las autoridades hagan y qué no, y qué cosas tienen que permanecer efectivamente en el estricto dominio de los representantes populares. Alguna vez algún consejero o alguna consejera han hablado de su representación del pueblo mexicano, y esto no es así. El pueblo mexicano tiene un solo representante, que es la Cámara de Diputados. O sea, los mismos consejeros del INE, como si ellos fueran los representantes del pueblo, cuando no son electos. No, o sea, es que en democracia, en esta democracia mexicana, los representantes de la nación son los integrantes de la Cámara de Diputados. ¿Hace falta una reforma electoral? Entonces, aunque te cueste el puesto, ¿estarías de acuerdo con una reforma? Depende en qué sentido, depende para qué. A ver, yo no soy casado con el puesto, pero si se trata de destituirme para tener un órgano cómodo a otra fuerza, alguna fuerza política, no por mí, adentro o afuera, yo estaría totalmente en desacuerdo en una decisión de ese tamaño. Es decir, una buena parte de mi lucha inicial de joven, cuando auténticamente corría yo riesgos personales, se dio contra el fraude electoral. A mi generación la marcó el gigantesco fraude electoral de 1988. Entonces, cuando el operador del fraude electoral del 88 sale a decir que hay que revisar esas autonomías porque son cosas que se le han quitado al Poder Ejecutivo,
pues entenderás que esto me pone A ver, ¿te los pelos refieres de a? punta. En general. ¿Estás hablando de Manuel Bartlett en particular o de quién? Digamos. Ok, de acuerdo. Vamos a un descansito de lo escabroso de la política para entrar a nuestro juego de lotería, estimado Buca. A ver. Selecciona una tarjeta y nos comentas tus reflexiones sobre el concepto que ahí se refleje. Ah, mira. El gallo. Bueno, es que el problema es que es un personaje de la política, o muchos personajes de la política. Así es, así A ver, es. mi primer encuentro con la política fue en la prepa de la Universidad de Yucatán, y el modelo estándar de dirigente político era ese. Ah, el presumido. No el presumido, el porro, el que sacaba las espuelas, el que sí también dominaba, cantaba, tenía su séquito. Y eso es una figura que se premia mucho en la política mexicana por distintas razones estructurales. El sistema de elección uninominal de diputados es uno de ellos, y me preocupa porque efectivamente, puestos en el territorio, y mientras más cerca de tierra, más fuerte es esto, hay la idea de que el dirigente político tiene que ser alguien impositivo, claro, alguien capaz de dominar, alguien capaz de ser seguido porque representa fuerza, y me parece que eso marca una de las cosas que yo veo como un gran déficit en la política mexicana desde siempre, que es la ausencia de república. El que los mexicanos no nos sentimos todos iguales realmente, claro, en el quehacer político. Y eso se reproduce dentro de los partidos de la política, e incluso a veces los mismos partidos de izquierda. Esto puede ocurrir. Con toda frecuencia. A ver, yo te voy a sacar otra tarjeta. Tú me sacaste tarjeta a mí en la entrada y ahora te lo saco a ti. Sale pues. A ver, la bandera. La bandera. Eso es muy interesante. En mis épocas de mayor radicalismo, yo veía la bandera, lo confieso, como un síntoma patriotero. Es decir, bueno, sí está la bandera, pero la bandera no es demasiado. Yo entendí dentro de la militancia, y cuando conocí Cataluña tuve una auténtica epifanía en relación con la bandera. Es decir, estuve en Barcelona un 11 de septiembre, la Diada de Cataluña, y entonces ver salir a un pueblo a la calle para exigir el derecho de ondear su bandera, es algo que me impactó mucho. Es un derecho que nosotros tenemos hace más de 200 años, y que a veces lo vemos como frívolo, como pasajero, como que es un pedazo de tela. Y no, la bandera es realmente una expresión inequívoca de nuestro derecho de ser nación. Sí, muy bien, muy bien. Esto es muy importante porque hay que distinguir entre el patrioteísmo, ¿no? Que es el a México y nada más en el deporte, nada más en la borrachera, y el verdadero sentido de pertenencia y de independencia y soberanía nacional. No, y entenderlo como un símbolo de nosotros, nosotros los mexicanos, que con todas nuestras contradicciones, con nuestro clasismo, nuestro racismo, con otros severos problemas que padecemos, seguimos siendo un pueblo. Un pueblo de muchos pueblos, pero un pueblo. Si me permite, estimado Buco, tenemos algunas fotos que nos compartiste, que a ver si nos comentas rápidamente. Muy bien. Sobre algunas experiencias en tu pasado. ¡Újule! El comunista otra vez tiene que salir. A ver, cuéntame, Fidel Castro. Eso fue un encuentro que tuvimos, diputadas y diputados de la 58ª legislatura, con Fidel Castro durante la reunión de la Unión Interparlamentaria de 2001. Gustavo Carvajal Moreno, que tenía una estrecha relación con Cuba, nos concertó una reunión con Fidel Castro, que nos recibió y estuvimos conversando con él a lo largo de muchísimas horas. Quiero decir que para mí fue un encuentro contradictorio. Yo para ese momento ya tenía muchas críticas en relación con la Revolución Cubana, pero tener enfrente a este monumento vivo seguía siendo lo suyo. Mi relación con Cuba ha cambiado mucho a lo largo de los años. A la muerte de Fidel Castro la describía yo como un ajedrez. Es decir, no encuentro muchos matices grises. Veo blancos y veo negros que no se pueden mezclar. Vamos a ver un par de otras fotos.
Ahí estás de diputado con Martí Batres. Con Martí Batres, si quieres. y pasamos me al parece otro que también, Enrique si quieres. Herrera. De una vez a la otra foto. ¿Con quién más estás ahí? Me parece que es Enrique Herrera, pero mi vista no me permite distinguirlo. A ver, vamos a la otro reunión con políticos que estás. Ahí estás con Cuauhtémoc, que con otros. Esto otras fue, figuras. si la memoria no me falla, en el proceso de toma de posesión de Tabaré Vázquez en 2005 en Uruguay. Eso era una gran fiesta. Montevideo era una fiesta. El Frente Amplio había disputado por mucho tiempo la presidencia, habían ganado la primera ronda en varias ocasiones, pero no fue sino hasta que lograron mayoría absoluta ese año que la izquierda llega a la presidencia con un enorme éxito. Un paréntesis, en las encuestas latinoamericanas, Uruguay es el único país donde la mayoría de los encuestados dicen confiar en la democracia y confiar en el gobierno. Oye, Hugo, pero ¿no es una contradicción ser de izquierda y ser consejero electoral? De ninguna manera. De ninguna ¿Te manera. sesga en tus puntos de vista? A ver, pero ¿por qué? Muchas de las cosas que hoy son ley, incluso que están en la Constitución, son cosas que peleábamos desde el Partido Comunista. Para mí es, en todo caso, la culminación absolutamente consistente de una debida militancia ya no teniendo partido. Es decir, creo que aquel joven que a los 15 años se afilió al Partido Comunista estaría muy contento de ver que 43 años después le toca ser la guardia de la democracia mexicana. Muy bien, pues vamos a cerrar este bloque, siempre lo hacemos con nuestros invitados, con alguna cosa artística. Hombre. Tú nos traes un poema, a ver, aquí lo tenemos escondido, de León Felipe, creo, a ver, Hombre, vamos a ver, a escucharte. tengo que A ver, cuéntanos confesar- por qué escogiste este poema. Es un poema que a mí me ha gustado mucho desde siempre. El mensaje me parece interesantísimo. Y bueno, además, como la opción era cantar, pues no, preferí leer un poema. Claro. O bailar tap, ¿eh? Aquí Elisa Alanis bailó no, bueno, una vez. imagínate. No, yo dejé de bailar un día que en La Habana me dijeron que bailaba yo la salsa como si fuera polka. Entonces, bien, el poema se llama Como tú y es de León Felipe. Así es mi vida, piedra, como tú. Como tú, piedra pequeña, como tú, piedra ligera, como tú, canto que ruedas por las calzadas y por las veredas. Como tú, guijarro humilde de las carreteras. Como tú, que en días de tormenta te hundes en el cieno de la tierra y luego centelleas bajo los cascos, bajo las ruedas. Como tú, que no has servido para ser piedra de una lonja, ni piedra de una audiencia, ni piedra de un palacio, ni piedra de una iglesia. Como tú, piedra aventurera. Como tú, que tal vez estás hecha solo para una onda. Piedra pequeña y ligera. Qué lindo. A ver, ¿cuál es el mensaje que quieres enviar con esto? Esto yo creo que me empezó a gustar justamente por la posición en la que yo me veía como un militante más de la izquierda. Es decir, yo a diputado sí aspiraba yo a llegar, pero lo veía como algo tan lejano. En el Partido Comunista, en nuestra primera elección, tuvimos 17 diputados y eran pues casi que puro monumento nacional. Valentín Campa, Arnoldo Martínez. Entonces, la idea de ser diputado, hombre, era como una bonita ilusión que no iba a llegar. Pero yo entendía mi militancia eso. Era yo una piedra pequeña, no una piedra de un palacio. Y me parece que el mensaje en general es muy interesante. Es decir, el quehacer social somos todos. Y algunos destacarán acá o allá, pero la tarea democrática, la tarea de una sociedad justa, es una tarea de mucha gente. Y hay que aceptar que, bueno, probablemente nos toque ser una piedra pequeña y ligera. Pues qué bonito, estimado Hugo. Pues aquí vamos a seguir en una segunda mitad de este fascinante diálogo con el consejero electoral, aunque no lo crees, es de ese INE que tanto le echan piedras y se quejan de ello. Hay seres humanos de carne y hueso con valores muy importantes ahí mismo en la herradura de Tlalpan. Vamos a regresar para la segunda mitad de nuestro programa en unos minutos. No se vayan, aquí le esperamos. Ciudadana tendría lugar el 10 de abril del 2022. Regresamos al estudio. Pues aquí seguimos con Uquipe Espadas. A ver, ¿es revocación
o es ratificación de mandato? Es revocación, así está textualmente en la Constitución, pero no solo eso, sino que la Constitución textualmente dice que el fin de la revocación es remover de la presidencia al jefe del Estado por pérdida de confianza. Eso lo dice la Constitución y fue votado por una mayoría de Morena. Pero es válido esto, ¿no? De que los allegados al presidente de la República, a Morena, estén recolectando firmas para que se haga el ejercicio de revocación de mandato como un ejemplo de lo que es la democracia participativa hacia el futuro, ¿no? A ver, válido desde luego es. Me parece que de todos modos refleja algunos de los problemas generales del régimen presidencialista, que a mí me parece que ha mostrado ya varios signos de agotamiento. Cuando hablaba yo de esto, decía que, cuando he hablado de esto, que lo primero es que me parecía adecuado que fuera junto con la elección constitucional. En un régimen parlamentario, el jefe de gobierno, en algunos casos el jefe del Estado, es votado con su legislatura, de forma tal que si tiene mayoría, sigue gobernando, y si no tiene mayoría, deja de gobernar. En ese sentido yo veía un acercamiento a algo parecido a un régimen parlamentario, pero no lo es, y al hacerlo fuera de estas fechas pierde una parte muy importante de su utilidad, que es vincularlo a la existencia o no de una mayoría legislativa que respalde al jefe de gobierno. Ahora, al INE han habido acusaciones muy fuertes, en particular en contra del consejero presidente y sus allegados, pero en general contra el INE de estar obstaculizando estos procesos de participación. Por ejemplo, en el verano pasado estaba lo de la consulta popular, que se decía que no se difundía con suficiente energía, y ahora con la revocación de mandato, el tema de que quisieron ustedes que fueron solamente por teléfonos y no por formatos físicos. Ahora ya lo revertió el tribunal, pero hubo un señalamiento muy fuerte en contra de ustedes. A ver, ustedes, Kimosabi, es mucha gente. Yo desde el principio planteé que lo que se estableciera en los lineamientos tenía que ajustarse a la ley. Creo, en lo personal, que es más adecuado el uso de la aplicación, pero eso no nos tocaba. Este es uno de los asuntos en los que me parece que ha habido resistencia de la autoridad al mandato legal en virtud de, a ver, es que tengo un mejor argumento, y sí había un mejor argumento, pero no era el espacio para argumentarlo. Eso fue una decisión, era una decisión de ley, y así lo manifesté. Que bueno, que yo, si yo tuviera que escoger, optaría por la app, pero en la medida en que la ley permitía el uso del papel, esto era adecuado. ¿Tú estabas a favor desde siempre de eso? Sí, bueno, a ver, en principio, cuando finalmente se votan los lineamientos, yo voté en contra de que se excluyera el papel, pero una vez votados, bueno, pues ya está, esto era materia del tribunal. ¿Pero cuál es el peligro del papel? ¿Cuál fue el argumento Pues de que fuera solo app? El peligro es la falsificación, para decirlo con toda franqueza, y no lo digo porque sea una especulación, sino porque así ocurrió, por ejemplo, en la revocación de mandato. En la consulta, en la consulta popular. A ver, esas acusaciones de Lorenzo Córdoba en contra de Epigmenio Ibarra y otros son reales, entonces tú los respaldas. Sí, son reales, la documentación está ahí. A ver, no sé si el responsable es Epigmenio Ibarra. Lo que es un hecho es que en los expedientes, yo no acusaría a nadie en lo personal porque no sé exactamente, no estoy en ninguna de las comisiones de que se involucraron en eso. Pero la realidad es que, por ejemplo, entre las copias de credencial de elector que se presentan en esa solicitud, hay copias selladas de programas sociales. ¿En serio? Sí, es en serio. Pero eso sería algo muy grave, pues. Eso ya se denunció formalmente a No hubo el momento porque esto perdió efectividad. En la medida en que, afortunadamente para la consulta popular, hay diversos mecanismos para lograr el procedimiento, y finalmente se decantó del lado de Presidencia de la República y Senado. Esas firmas que eran para lo mismo quedaron desechadas en su conjunto. Buenas y malas, ya era innecesario continuar con el proceso porque el proceso se había firmado por la otra vía. Pero entonces, para el nuevo proceso de revocación de mandato, podríamos estar en un escenario bastante tenso, disputando firmas y credenciales entre el INE y los grupos sociales y ciudadanos que los han recaudado para ver si realmente se llega a los 2.800.000 más o menos, ¿no? Bueno, yo esperaría que no hubiera falsificaciones, ¿verdad? Claro, por supuesto. Y si no las hay, bueno, pues será un proceso de revisión.
en un proceso de revisión de esa magnitud habrá contradicciones. Oye, esta firma no es, no, pero sí es el cruce de la información. Y que el INE sea honesto y no estén buscando pretextos para fregar a la 4T, que parece que de la manga sacan a cada rato algún pretexto para eso. No lo veo así, John, te lo digo con toda franqueza. Por ejemplo, estas acciones afirmativas, ilegales, inconstitucionales y a destiempo, fueron impuestas por el tribunal principalmente, no establecidas por el INE. ¿Cuáles exactamente? Por ejemplo, la de residentes en el extranjero, o el hecho de que los distritos indígenas no fueran dentro de un conjunto grande, que los partidos pudieran escoger la mayoría de los distritos para postular personas pertenecientes a pueblos originarios, sino que obligatoriamente tuvieran que ser indígenas los postulados, incluso en municipios donde el 60%, distritos donde el 60% de la población no es indígena. Muy bien, tenemos aquí unos estudiantes muy destacados que nos quieren acompañar, bueno, que les hemos invitado a acompañar y que quieren hablar contigo. Adelante. Pasen, por favor, estimados jóvenes. Tenemos a Daniel Rojas, él es alumno de Economía del Poli. Tenemos a Tania Solorza, ella es de Ciencia Política de la UAM Iztapalapa, y Francisco Salgado, quien es de Relaciones Internacionales de la FES Aragón. Entonces, adelante, ¿quién va primero? Es Daniel, ¿verdad? ¿Qué tal? Adelante. Muy buenas noches, muchas gracias por la invitación. Consejero, mucho gusto en saludarle. Me llama mucho la atención, considerando su trayectoria, la cantidad de trabajo que usted ha realizado para el desarrollo de la democracia en este país. ¿Cómo considera usted que el trabajo de izquierda tiene que adaptarse a los tiempos y a las adaptaciones, valga la redundancia, que ha tenido el propio sistema? Es decir, no es igual la lucha de izquierda de los años 70 a la lucha de izquierda en los años 20 del siglo XXI. ¿Cómo considera usted que podemos adaptar esa energía que se tiene en la actualidad? A ver, a mí me parece que la generación a la que yo pertenezco, a final de cuentas, un día entendimos que éramos veteranos de un ejército vencido en la Guerra Fría, ¿no? Es decir, en esta lógica de bloques, efectivamente, había dos grandes bloques internacionales y nosotros éramos afines a uno de ellos, eso es una realidad. Ese bloque reventó y esto metió en severos problemas a la izquierda, no solo a la izquierda comunista, no solo a la socialdemocracia, sino a todo tipo de izquierdas. Es decir, la idea de un Estado más justo, de un régimen más justo, quedó vinculada a la idea de una dictadura stalinista. Y eso fue un primer gran problema a superar. El otro problema es que, rota la bipolaridad y entrados en la unipolaridad, especialmente a través de la imposición del neoliberalismo, que no llegó a México traído por el viento, sino que fue impuesto por un fraude electoral. La realidad es que este neoliberalismo trae una lógica de una dinámica social centrada en el éxito individual, el juicio de que las clases sociales no están articuladas entre ellas, sino que, pobres son los que no quisieron trabajar, los que son tontos, los que son flojos, y los ricos son los que se esforzaron, son talentosos, y que el objetivo del ser humano es volverse uno de ellos. Esto es un problema mucho más que para la izquierda, es un problema para cualquier idea de una mínima equidad social, incluidos incluso expresiones abiertas de un papa al que nadie puede acusar de izquierdista, que era Karol Wojtyła, que hablaba del capitalismo salvaje. Entonces, digamos que un día se dijo, ya muerta la Unión Soviética, aceptemos que de lo que se trata es del capitalismo salvaje. Yo no creo que en las filas de la militancia de izquierda, yo ya no soy un militante, haya nadie que hoy por hoy pretenda nada semejante a la Unión Soviética, pero ciertamente la idea de que la sociedad debe ser triturada por las fuerzas del mercado, pues me parece una idea profundamente perversa, exitosa, no es exitosa la idea, es exitoso el régimen, y que eso es exactamente lo que está produciendo.
veamos lo que ha ocurrido con la pobreza en nuestro país. Sin duda. Muchas gracias, estimado Uc. Vamos con Tania, de la UAM Iztapalapa. Dices que tu hijo estudia ahí también. Mi hijo estudia en la UAMI. Bueno, un saludo ahí al hijo de UKIPS. Tania, por favor, adelante. Muchas gracias y buenas noches. Igual muchísimas gracias pues por permitirnos hacerle unas preguntas. Bueno, a mí me llama muchísimo igual la atención. Hace poquito estaba hablando con el doctor acerca pues de la democracia en México, cómo es que esta igual va avanzando, pero igual me llama muchísimo la atención. Hay muchos que dicen que incluso a lo mejor la democracia en México va en decaída o que prácticamente ya no existe. Lo que conocemos como una democracia nunca fue una democracia, o cómo es que tenemos este modelo de democracia que lo planteamos con un ideal y realmente no está cumpliendo pues con lo que se aspira a, pues, para el ciudadano mexicano. Usted, bueno, me interesa saber su opinión con respecto a cómo formar una verdadera pues, democracia, sobre todo ahorita que tenemos el alcance de una nueva generación como es la nuestra, que pues vimos el nuevo acercamiento, sobre todo en el año de las elecciones del 2018, las últimas elecciones, la consulta ciudadana, la que se viene próximamente. A ver, yo creo que para no desilusionarse de la democracia no hay que hacerse ilusiones. No hay que pedirle a la democracia cosas que la democracia no puede dar. La democracia, a final de cuentas, es una cosa muy importante, pero muy chiquita, y que tiene que ver con que la gente elija a sus gobernantes, que se den sus gobiernos y que participen en sus gobiernos, que es algo de lo que se habla poco. Es decir, no solo es el gobierno de y para el pueblo, sino también por el pueblo. Pero eso parece que no queda muy claro. Creo que una parte de eso tiene que ver, en general, en el mundo, con la pérdida de centralidad de la política. Es decir, la política no puede hacer hoy en su país lo que podía hacer en el siglo XIX o a principios del siglo XX. Y esto tiene que ver también con un mundo dominado por un solo régimen económico, donde la globalidad es una globalidad de un cierto tipo de capitalismo que genera pues los resultados de cualquier capitalismo, sociedades de clases, donde las injusticias quedan subordinadas a las necesidades de expansión del capital y otra serie de cosas. A mí me preocupa mucho, por ejemplo, cuando vemos que en Nayarit, el día de ayer, tuvimos poco menos del 15% de participación para elegir a un senador de la República. ¿Esto qué quiere decir? Bueno, que la democracia, creo que la democracia funciona y la democracia electoral funciona muy bien, pero ganar las elecciones, que mi candidato gane las elecciones con mi voto y que esto se traduzca en una mejor condición de vida, son cosas diferentes. Es decir, en la democracia la sociedad no ha encontrado una mejora con mucho más grave problema que aqueja a México, que es la desigualdad económica. Cierto. Muy bien, pues seguimos con Francisco Salgado de la FES Aragón, por favor. Así es. Buenas noches, John, buenas noches. Es un honor y un gusto poder estar aquí y realizar una pregunta y algo que me inquieta y me preocupa bastante como generación, justamente porque estamos viviendo en esta época. Sucede esta pérdida de confianza de manera general hacia las instituciones, pero específicamente hacia el INE. Creo que existe justamente esa desconfianza del trabajo que llega a estar realizando. Mi pregunta concreta sería, ¿cómo hacer para que el joven, la joven, el ciudadano, la ciudadana recupere esta confianza? Ya que estamos en una época en donde se pone al ciudadano en el centro de la toma de decisiones y ya no aquel grupúsculo de la élite que lo hacía de manera independiente. Bueno, primero una verificación de hechos. Según todas las encuestas, el INE en ninguna tiene menos de un 60% de aceptación y en algunas ha llegado hasta el 82%. Entonces, decir que la sociedad desconfía del INE no es así. Que haya, un 18, 40% de ciudadanos que no confíe plenamente en el INE, ya me parece suficiente para entrar en estado de alerta. Pero bueno, yo también soy un creyente de la representación política de la Cámara de Diputados y los diputados tienen una aceptación debajo del 10% que me preocupa muchísimo más que la aceptación de la autoridad electoral. Lo primero que les digo a los jóvenes es no se preocupen, esa condición se supera con el tiempo. Y lo otro es, tampoco esperen que... yo les preguntaría más bien, parafraseando al tal Kennedy, y ustedes no preguntes qué puede hacer la democracia por ti, pregúntate qué puedes hacer tú por la democracia. Y me parece que una de las cosas que pueden hacer los jóvenes por la democracia es aceptar que haciendo o dejando de hacer, tienen una actividad y una actitud política.
Y una sociedad democrática, una sociedad con un gobierno por el pueblo, exige que este pueblo participe en sus decisiones políticas. Y yo recomiendo sin ningún tipo de reparo la militancia partidista. Es decir, a mí me parece que sí es verdad que ser joven y no ser revolucionario es una contradicción, y que creo que, dado que la revolución ya se nos fue muy lejos hace mucho tiempo, pues la militancia democrática es un camino natural para un joven que quiere transformar su sociedad. Pues muchas gracias, colegas Francisco, Tania, Daniel, por estas grandes preguntas. Les vamos a volver a invitar a un próximo programa. Muchas gracias. Agradecemos a ustedes sus grandes preguntas y su espíritu juvenil que nos renueva. A ver, entonces, Lorenzo Córdoba, ¿es un peligro para la democracia hoy en México? De ninguna manera. Te lo digo con toda franqueza. Es una impresión general que tenemos muchos. Hombre, es una impresión que tienen muchos. Eso no quiere decir que sea general. No es una impresión general. A ver, Lorenzo tiene una personalidad, digamos, expresiva, y muchas de esas expresiones han sido desafortunadas, lo puedo aceptar. Yo, salvo casos muy concretos de contradicciones fuertes, como fue el caso del despojo de las candidaturas de Guerrero y Michoacán, no te puedo decir que encuentre yo en Lorenzo una actitud antidemocrática, te lo digo con toda franqueza. ¿Ciro Murayama? Me parece que son más o menos, están más o menos en la misma línea de actitud política. Murayama es un poco más reservado en sus efusiones verbales. No veo, a ver, lo digo con toda franqueza y sabiendo que no te va a gustar, son demócratas. ¿López Obrador es un demócrata? López Obrador es un demócrata, pero que sí desconfía mucho de la democracia formal. Es decir, para Andrés Manuel, los malos y los buenos no deben tener los mismos derechos políticos. Y yo una cosa que aprendí en el conservador Yucatán, militando en el Partido Comunista y teniendo como uno de mis principales adversarios a la derecha democristiana del PAN, que era una derecha de verdad derecha, ahí entendí que los malos no siempre son tan malos, pero sobre todo que en la democracia los malos tienen derecho a ganar elecciones, y que si ganan elecciones tienen derecho a gobernar. Y creo que eso es algo que no se da muy bien, y no nada más en Andrés Manuel, no se da muy bien en la izquierda. Pero se ha metido al INE, o sea, realmente, aparte de las declaraciones que... Y de recortarnos 5,000 millones muy de pesos libre. para... A ver, cuéntame de eso. ¿Pero eso es de él? O sea, eso es el Congreso, no que el Congreso, el representante del pueblo. Pero es un Congreso en donde no es un secreto, ni nadie dentro del Congreso lo desmiente, donde hay una gran mayoría que trabaja en función de aportar al gobierno que emana. Pero eso lo tomas como una agresión al instituto, no una apuesta por la austeridad general. Es que no hay manera. ¿Por qué lo toman personal? Pues no es recortando personal. a todos. A ver, nosotros podríamos trabajar gratis de aquí al día que nos muramos y no da para el 1% de lo que cuesta una revocación de mandato. Una revocación de mandato exige garantizar las condiciones para que 92,5 millones de personas vayan a las urnas. Eso cuesta dinero. Por cierto, yo no vi que nadie se ocupara de los 9,000 millones de pesos que costó la elección de Andrés Manuel López Obrador. Ahí parece que la austeridad podía quedar subordinada a la necesidad de una elección con todas las garantías. Lo que viene es igual de importante. Teóricamente, el resultado de la revocación podría ser la remoción del jefe del Estado. Sí, pero es un asunto general, la austeridad, no solamente para el INE. Y los salarios, tú sí estás cobrando menos que el presidente, porque entraste ahora. Me estoy quedando con menos que el presidente. Yo cobro lo mismo, pero una tercera parte de mi salario lo dono. ¿Y eso es general de los consejeros electorales o es excepcional? Hasta donde supe, no sé qué haga cada quien, honestamente, pero hasta donde supe éramos 2 los que estábamos en estas condiciones, yo que hago donativos y Martín Fazmora, que renunció a la diferencia en el salario. ¿Y te parece correcto lo que dice la Constitución? Claro que me parece correcto. Te voy a decir 2 cosas que dice la Constitución. La Constitución dice que a un funcionario público no se le puede bajar el sueldo en el ejercicio de sus funciones, y también dice que a trabajos iguales deben corresponder salarios iguales. Lo que yo no acepto, lo digo con toda franqueza, es que el presidente pueda mover su salario como quiera, y eso obliga al resto de los funcionarios. Si pasado mañana llega un millonario a la presidencia,
y como no necesita dinero se pone un salario mínimo, eso quiere decir que todos los funcionarios públicos deben ganar un salario mínimo. La idea, a ver, y otra cosa, diputados, senadores, secretarios hacen otros trabajos. A ver, el presidente de la República no solo tiene su salario, sus prestaciones laborales incluyen un departamento de 300 metros cuadrados en el centro de la ciudad y escribe libros y cobra regalías por ello. Yo durante 27 años escribí libros de texto. Tuve que renunciar a escribir libros de texto formalmente con la editorial porque la Constitución me prohíbe tener cualquier otro ingreso. Como consejero electoral. Además, que es una prohibición que hasta donde yo percibo está solo para los consejeros electorales. Bien, estimado Hugo, pues se nos acabó el programa. Muchísimas gracias por este diálogo tan intenso, tan plural y tan democrático. Muchísimas gracias, John. Al Un placer contrario, estar contigo. Un honor. Ahorita vamos a nuestro cierre musical. Sigue con nosotros. Pues aquí estamos con la